¿Estamos? Pues estamos dispuestos a dar las buenas tardes, los buenos mediodías y todos. Buenas tardes a todos y gracias, ¿no? Gracias una vez más por estar aquí con nosotros una tarde en Red de Diálogos. Estamos aquí, pues, quienes formamos Red de Diálogo, Leandro desde Argentina, Paula desde Portugal, Joaquín y yo desde España y nuestro invitado de la tarde, Julio Albalaz, desde España también. Voy a presentar a Julio antes de comenzar el diálogo. Voy a decir quién es nuestro invitado. Julio Albalaz es natural de Zaragoza, España. Ha ejercido como profesor de Geografía e Historia en diferentes centros educativos de la provincia de Guadalajara. Ha sido jefe de departamento y responsable de las nuevas tecnologías y formación en institutos de secundaria, así como coordinador de grupos de trabajos referidos a las nuevas tecnologías. En 2019 se incorporó como asesor técnico docente de formación y TIC en la Delegación de Educación de Guadalajara, dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha. Desde enero de 2021 es director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, conocido como el INTEF. Gracias, Julio, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros, Pilar. Muchas gracias. Y bueno, pues nombrando el INTEF, ¿no? ¿Qué te parece si comenzamos el diálogo por comentarnos, ya que nos acompaña gente de diversos países, qué te parece si comenzamos comentando, ¿no? Contándonos quiénes sois, qué es el INTEF y qué es lo que ofrece? Pues el INTEF es una unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España y nos dedicamos explícitamente a ver de qué manera se pueden implementar o incorporar las tecnologías al sistema educativo. Eso por un lado. Y entonces esa es una de las grandes cargas de trabajo que tenemos y nos dedicamos pues en muchos casos a probar, a analizar, a ver qué evolución tiene la competencia digital, tanto los docentes como los alumnos con los centros, y por otro la formación de profesorado. Y entonces esos son los dos grandes campos en los que nos movemos, aunque después aparcamos diferentes ejes de trabajo que luego podemos hablar y ya os contaré sobre referidos a recursos educativos abiertos o la, como os decía, competencia digital o la formación del profesorado. Efectivamente, porque como estás comentando son unos bloques pilares, ¿no? Unos bloques principales, todo lo que ofrece el INTEF, pero dentro como que hay muchísimas cositas que se pueden ir desgranando. Y bueno, como dices, vamos a comenzar, luego hablaremos un poquito de todo ello, pero por centrar un poco vistas al futuro, ¿no? Si echamos un vistacillo hacia atrás, en el momento del confinamiento sí que el INTEF tuvo que dar un giro radical con esa demanda, ¿no? Por los docentes, porque bueno, la situación era diferente y esas necesidades fueron totalmente distintas. Quizás durante este curso escolar sí que se ha extrapolado muchos de esos recursos que generasteis durante ese tiempo, pero si miramos al futuro, ¿cuáles son las líneas principales que os planteáis para el curso 2021-2022? Pues el principal reto, bueno, uno de los principales retos en los que estamos inmersos, no solo el INTEF, sino en general el gobierno, el ejecutivo y todo el país, viene ligado al mecanismo de recuperación y resiliencia. Como sabéis, miles de millones de euros vienen de la Comisión Europea. Ahora estamos en el proceso en el que acabamos de presentar a Europa el plan de recuperación y transformación y resiliencia del Gobierno de España y uno de los pilares de ese plan está referido a la digitalización. Y claro, es la digitalización de diferentes aspectos, como puede ser la ciudadanía o la empresa o el mundo del ámbito rural, a nosotros nos ha caído, como es normal, el ámbito educativo. Y ese enorme esfuerzo económico tiene que llevarse a cabo y lo estamos liderando desde el INTEF. Pues son tres grandes patas. Una es lo referido a dispositivos, lo que es, hablamos, pues eso, por un lado, para alumnos. Estamos preocupados, pues ya lo vimos en la pandemia, el tema de la brecha digital y la necesidad de poder abastecer a esos chicos que en marzo se fueron para casa y muchas veces no tenían dispositivos. Entonces se ha empezado a trabajar a través de unos convenios con comunidades autónomas, cubrir ese espacio, pero creemos que todavía queda algo por cubrir. Después creemos que hace falta que digitalicemos las aulas del país y
Y sí que hay sitios donde hay mucho equipamiento, hay otros en los que no hay nada, y intentar lograr que la mayor parte o la totalidad de las aulas tenga las herramientas suficientes, pero realmente eso no es nada, y realmente no es nada porque eso es muy fácil de hacer, me refiero que es cuestión de dinero, no es nada. Normalmente en la educación sabemos, yo soy docente, como has dicho, soy profesor de historia, y normalmente es muy complicado hablar de recursos económicos para la educación, ¿no? Y entonces ahora que sí que hay un gran esfuerzo, no queremos caer en el error de solamente dar equipamientos, que eso es fácil. Tú vas a una tienda, compras, haces una Compras y ya. licitación, y entonces el gran impulso aquí es la competencia digital. Y entonces no solo hay un esfuerzo económico dedicado a esos equipamientos y a esos dispositivos para los alumnos, sino creemos que tenemos que dedicar enorme esfuerzo a la competencia digital. Pero la competencia digital no es solo de los docentes, que es fundamental. No es solo usar un ordenador. Todo el mundo puede aprender a usar un ordenador. Es algo mucho más complejo. Es la competencia digital docente, en la que tenemos que saber qué manera de comunicar, qué manera de proteger nuestra identidad, qué manera de usar las herramientas. Pero no solo la de los docentes. Todas estas inversiones que llegan a los centros tienen que estar coordinadas. No puede ser que yo decida poner aquí un panel y aquí un dispositivo X, sino que tengo que realmente planificar. Y para eso creemos que es fundamental que todos los centros desarrollen un plan digital de centro, en el Y que que se tengan en lleve, cuenta, eso es. y que se Sí, lleve a sí, sí, cabo, tira. porque en papel hay Eso mucho. es, el papel todo O lo sea, el aguanta. papel hay Entonces, mucho. eso es. Claro, necesitamos que de verdad eso funcione. Y claro, en eso estamos trabajando. Que lleguen esos planes digitales de centro, que sean evaluados y que se implementen de verdad. Así que en eso estamos ahora mismo como gran, o sea, aparte de todo lo que lleva el INTEF, que ya lleva mucho y es la tradición que ha seguido llevando siempre, en el último 6 meses, que es lo que yo estoy trabajando desde que me incorporé al INTEF, es donde ahora mismo me dan esfuerzo. Sobre todo porque en vista a eso va a articularse los próximos 3 años. Seguiremos trabajando en la formación de profesorado, pero claro, la formación de profesorado habrá también de ir dirigida a la competencia digital. Seguiremos trabajando en la innovación en el tema de los dispositivos, pero claro, irá ligado a aquellos dispositivos que van a entregar las comunidades autónomas a los centros. O sea, que es un enorme trabajo, creo que es un reto espectacular, es un reto precioso, pero vamos, asusta. Asusta porque tenemos una enorme oportunidad como país y creo que tenemos que aprovecharla. Pues yo iba también en la línea esa de la competencia digital, es como uno de los temas que a mí me parece fundamentales. Tenemos el marco este de la competencia digital, que es de 2017, ¿no? Que es relativamente reciente. Lo que pasa es que tiene 4 años y es prepandemia, ¿no? Y en estos últimos 4 años, sobre todo el último, que se nos va a olvidar, vamos, va a tardar en olvidarse, pues han pasado muchísimas cosas, ¿no? Ha habido un impacto brutal. Entonces, me gustaría eso, que valoraras la vigencia de ese marco de referencia y si se está revisando o cómo va esa revisión en caso de que se esté revisando y si hay, digamos, alguna acción del INTEF, o yo que sé, en sus líneas de actuación o en su oferta formativa relacionada con esa revisión del marco de Pues referencia. como dice Joaquín, realmente vivimos en un mundo digital y el mundo digital parece que lo de mañana ya está desfasado para pasado, ¿no? Y sí que el acuerdo del marco es brutal. El acuerdo del marco de competencia digital docente supone que las comunidades autónomas y el ministerio acuerdan por primera vez un reconocimiento de que este es nuestro marco de trabajo, ¿no? Y todos los esfuerzos que hagamos serán mirando hacia ese marco. Sí que es cierto que ese marco pues, adolece de algunas necesidades de modificación. Pues habría que tener elementos como la seguridad o lo que hemos vivido últimamente o publicaciones que habrá hecho Europa. Entonces, desde comienzos de año estamos en un proceso de renovación porque uno de los acuerdos, una de las partes del acuerdo es que ese acuerdo es un marco vivo, porque todos los marcos de este tipo, y en un mundo como el nuestro de la educación y en un mundo de la digitalización, tiene que ser un marco vivo. Así que estamos en ese proceso de renovación y de actualización. Además, con un objetivo. Yo creo que es más fácil además si tienes ese objetivo. Y el objetivo es, queremos un marco que sea útil para la evaluación. O sea, queremos de verdad saber en qué nivel está el profesorado. Y uno de los acuerdos con Europa, de lo que hablaba antes del mecanismo, es ese, es que los profesores mejoren su competencia digital, pero vamos a hacerlo de manera tangible. ¿Cómo lo podemos saber? Pues usando un marco y certificando o al menos dejando claro en qué nivel está el profesor. Y en vista a eso, nosotros estamos ahora con las comunidades autónomas, esperamos que antes del verano tengamos un borrador de un marco
de un marco nuevo, no nos dará tiempo a publicarlo, es un proceso ya más laborioso que tiene que llegar a la reunión de conferencia sectorial, después publicación en BOE, eso suponemos que se producirá en el tercer o cuarto trimestre de este año. Pero sí ese marco, al menos ese borrador de ese marco, nos puede servir para el otro elemento que decía del mecanismo, para que el profesorado se forme. Y si se forma en competencia digital, tenemos que tener claro en qué, ¿no? Entonces, ese marco nos va a marcar, nos va a establecer los itinerarios formativos que podemos ofrecer al profesorado. ¿Hago una autoevaluación o soy consciente de que tengo mis debilidades en el tema de seguridad? Pues desde el INTEF y desde las comunidades autónomas el objetivo es ofrecer un itinerario formativo que le permita, estando en el nivel, en el caso del marco, como está establecido A1, A2, bla, bla, pues estoy en un A2, ¿qué tipo de formación tendría que hacer para poder alcanzar un nivel superior? ¿Vale? Y esa es hacia donde estamos ahora con respecto al marco. Creo que es un reto y es un elemento fundamental porque nos va a permitir a todos trabajar en la misma línea. Pero Y yo tenéis más o creo, menos claro... Ay, perdón, Pilar, lo no, siento. no solo iba a decir una cosita, que yo creo que antes de esa autoevaluación o esas necesidades que uno, creo que es importantísimo que uno sea consciente de la necesidad y que salga de esa zona de confort, porque con la pandemia, el confinamiento, incluso ahora, ha habido gente que aún no han visto necesario esa competencia digital y que como A que le mí, da Pilar, igual. lo que más, o sea, lo que más me ha asombrado es la capacidad de adaptación de la gente. Ha sido, vosotros lo conocéis, vamos, yo el aula la dejé hace un año solamente, pero mi mujer sigue en el instituto. Y compañeros que yo era responsable TIC del centro, que no sabían encender un ordenador, de verdad, o sea, que tenían problemas para actualizarlo y estaban grabándose vídeos de YouTube, o sea, tutoriales para el aula. Pero Creo que hay una ola que tenemos que aprovechar. Ahí lo que tenemos que conseguir es cómo conseguir que el resto que no está metido en esta ola se meta. Pero creo que podemos aprovechar el ímpetu que ahora tienen las familias o parte de las familias o los alumnos o algunos profesores. Pero creo que ese es el reto, ¿eh? Uno de los retos que decía que antes que teníamos como país, porque es responsabilidad de todo, es cómo conseguimos que todo el profesorado se una a esta ola. No tengo la respuesta, ¿eh? De que, o sea, no, no. son cosas que tenemos que intentar conseguir entre todos. Los incentivos ya sabéis cómo funciona en el profesorado. Hay incentivos que puede permitir, pues yo qué sé, para un concurso de traslado, que antes estábamos hablando, o para acceder a interino, pero es complicado. Es complicado porque somos seres extraños los profesores y cada uno es de su padre y de su madre, ya lo sabéis. Y hay unos mecanismos así más o menos que se estén planteando para evaluarlo y para acreditarlo, o sea, sobre todo para acreditarlo, para certificarlo de alguna manera, el nivel de competencia de cada... Bueno, y otro asunto, bueno, voy a mezclar el asunto, el de la competencia digital del centro, porque muchas veces, si no hay... Bueno, eso está relacionado con lo que tú comentabas antes del plan, del proyecto digital del centro. O sea, muchas veces, por mucho que tengas un equipo con muchos docentes muy competentes digitalmente, si no hay una estructura organizativa que funcione detrás, pues a lo mejor no es tan efectivo el trabajo. Referido a lo que decías antes, es uno de los objetivos de esos incentivos, yo creo que es ese reconocimiento. O sea, si logramos certificar, si logramos acreditar que un profesorado ha llegado a tal nivel, creo que puede ser un incentivo, porque al final si tú acreditas esto puede estar ligado a acceso a un puesto. Por ejemplo, yo qué sé, el responsable TIC. Tú solamente puedes ser responsable TIC si tienes un C1 en nivel de marco de competencia digital docente. Supone una manera de que la gente se vaya metiendo en este mundo. Y con respecto a lo del centro, al final la tendencia, y todos lo sabemos, ¿no? Esa parte de la autonomía de los centros funciona, pero cuando el centro está coordinado. Todos conocemos casos, ¿no? De centros en los que el equipo directivo para un lado y el claustro restante va por otro. Entonces, si tú tienes un plan real elaborado por todo el mundo en el que el problema es que muchas veces en este mundo de la digitalización eran 4 frikis los que se metían ¿no? Al final tú tienes al friki que por un lado está haciendo sus actividades raras y alguna vez engaña a otro y ahí se queda. Pero no puede ser eso, o sea, tenemos que hacer un paso mayor y yo creo que ese paso se puede hacer gracias al plan, pero el plan tiene que ser un elemento asumido por todos y asumido por todos y sabemos que hay una interinidad muy alta y hay movimientos muy altos. Consigamos un centro que de verdad se implique y si se implica, que la gente lo pida y que se mantenga y entonces que no haya esa gran tan cantidad de cambios dentro de cada año del claustro para que de verdad, oye, mira, vamos a darle esa continuidad. ¿Y dónde está plasmada esa continuidad? Pues en el plan digital del centro. Creo que puede funcionar. Por eso lo que estamos diciendo, ¿no? Lo gran importante es eso, la necesidad o sea, dar y crear esa necesidad y ya no solo sino porque la educación tiene que ir paralela a la sociedad de hoy.
Y la sociedad es digital y digital está en todos los sitios y vamos, está hasta los cajeros ya, que hoy salían las noticias, que cada vez hay zonas rurales que también se están quedando ya sin, porque todo está quedando digitalizado. Entonces creo que los alumnos también tienen que estar preparados pues, para la sociedad que tienen que vivir y que les tiene que ver crecer. Y creo que es importante eso, ¿no? Que vaya paralelo y que vayan de la mano la sociedad y la educación. Sí, yo no sé si, o sea, cuán cierto es lo de dentro de 20 años habrá profesiones que no conocemos, pero sí que es cierto que los chicos con los que vivimos viven en el mundo digital y cuando busquen empleo dentro de 18 años, aquellos que se acaban de incorporar en el mundo infantil, pues tienen que tener unas competencias digitales muy avanzadas. Otro de los elementos en los que estamos metidos en INTEF, la verdad es que podemos ir hablando y yo seguiré diciendo cosas que vamos haciendo, porque sí, no solo es lo del mecanismo, es lo que señalaba al principio, pero hacemos muchas más cosas, ¿no? Y otro de los elementos que hacemos en el INTEF, al pertenecer a la Secretaría de Estado de Educación, participamos en el desarrollo de la nueva ley, ¿no? Como sabéis, se publicó, entró en vigor en enero la LOMLOE, y en el desarrollo de la nueva ley, la parte que a nosotros nos toca es la curricular. Cuando se cambia la norma, se hace un desarrollo curricular y ese desarrollo curricular en el caso de la LOMLOE está basado en competencias, ¿no? Las 8 competencias establecidas por el Consejo de Europa y la que nos toca a nosotros tiene que ser la competencia digital. Digital. Y esa parte, la idea, pues ya sabes, ¿no? El mundo de las competencias, la idea es no que aporta la competencia al área, sino el área a la competencia. Esa transversalidad de la competencia digital que al final cierra el círculo de lo que antes estaba hablando. Por una parte de los profesores, por otra parte de los centros y el elemento fundamental y sustancial, los alumnos. No podemos tener alumnos digitalmente competentes sin profesores digitalmente competentes, pero para eso tenemos que hacer un currículo que esté relacionado con esa competencia digital de los profesores. Entonces, es otro de los grandes retos y sí que es necesario un currículo adaptado a esta situación actual, sobre todo por lo que decías. Preparamos ciudadanos, ¿no? Y al final la educación lo que hace es preparar ciudadanos y el mundo de la ciudadanía en el que van a vivir dentro de, bueno, no te diría 15 años, dentro de 10 o dentro de 5, va a ser un mundo digitalizado. Bueno, yo te estaba escuchando y la realidad es que entre España y Portugal no hay mucha diferencia. Vamos más o menos de la mano en este aspecto. Pero volviendo a algo que has dicho y para que quede claro, porque la competencia digital en Portugal también se está desarrollando desde el Ministerio de Educación, aún tenemos muchas diferencias de centros, de regiones, de todo eso, y me gustaría que dejaras así un poquito más claro para cogerlo mejor. ¿Cómo es que desde la práctica docente, desde la formación de profesores, podemos llevarlo a cabo con esta heterogeneidad de centros, de recursos? Ya sabemos que lo de los recursos será más fácil, pero de todas formas no es tan sencillo como todo eso. Aún nos encontramos con situaciones bien distintas. ¿Y cómo podríamos llevarlo a la práctica para incrementar la equidad entre todos? Entre todos es mucho, pero lo más posible. O sea, cuando estaba hablando, lo principal es que las competencias del ministerio sabéis que están transferidas dentro de las comunidades autónomas. Entonces, realmente, por eso digo que fue un logro de la competencia digital docente, porque es un acuerdo de las comunidades autónomas y esto lo tenían que llevar y desarrollar en sus propios ámbitos competenciales, ¿vale? Esas diferencias que sí que son sustanciales y entre las propias comunidades autónomas, no porque tengan diferentes recursos, sino que son decisiones políticas totalmente defendibles. Cada uno tiene las prioridades políticas que tiene, puedes dedicar más a la inclusión o puedes dedicar más al equipamiento, puedes dedicar más a la sostenibilidad de los centros. Entonces, esa diferencia que partimos de base por la diferencia, por el desarrollo competencial de la Constitución, es decir, el Ministerio no se puede meter en esas diferencias que existen. Nosotros donde estamos intentando dirigirnos, que es el ámbito de competencia que tenemos, es ofrecer a todo el profesorado español, hasta donde lleguemos, esa formación en competencia digital. ¿Cómo intentamos llegar al resto de donde nosotros no tenemos competencias? Pues a través de acuerdos con comunidades autónomas. Trabajamos continuamente en grupos de trabajo con las comunidades autónomas para que, claro, si son competencias, por lo tanto el Ministerio tiene las competencias que tiene, pero intentar ir acorde. Y la verdad es que
en otros ámbitos puede ser que haya muchas diferencias, pero en el ámbito de la digitalización, que es el que nosotros tenemos dos grupos de trabajo, un grupo de trabajo es tecnologías de aprendizaje y otro grupo de trabajo de formación del profesorado, en el que estamos reunidos ahora además con el mecanismo mucho, pues nos reunimos cada 2 o 3 semanas con los representantes de las comunidades autónomas. Sí que hay una sintonía común. Una sintonía común, pues, con la sensación, por un lado, vamos a llevar esto a cabo de una manera que funcione, y lo que os estaba diciendo antes del reto y de la posibilidad que tenemos ahora, y con la idea de que llegue a todos. Y esa parte, Paula, es la que también nos preocupa. Desde el Ministerio ponemos el marco, antes estamos hablando también, ¿no? Y ese marco, la idea es que se implemente en las comunidades autónomas de una manera que llegue a todo el mundo, pero hasta donde nosotros llegamos. Sí, sí, eso será siempre un problema, pero encontraréis forma de minimizarlo, como lo intentamos también por aquí de alguna forma. Gracias, Julio. Nada. Pues mira, relacionado con esto de la equidad y de eliminación de desigualdades y de acceso universal a la educación y al conocimiento, un tema que me interesa mucho, que es el de los recursos educativos abiertos, que bueno, la UNESCO lo señala como algo fundamental precisamente para eso, para eliminar estas desigualdades. Y bueno, hablo desde Extremadura, que es una comunidad autónoma que tiene ya cierta tradición en la creación y el uso de recursos educativos abiertos, pero bueno, me consta que, por ejemplo, Andalucía también está haciendo cosas, ¿no? Y bueno, el CEDEC con el proyecto EDIA, pues ya llevan años abanderando todo el tema este. Y el INTEF hace poco ha publicado los itinerarios estos didácticos, este repositorio bueno, que hay material muy interesante y abierto y gratuito. Me gustaría saber si se está haciendo algún movimiento para extender, para fomentar en otras comunidades este tipo de recursos educativos abiertos, porque me parece que es algo fundamental y hay detrás una comunidad de docentes que están trabajando. Yo estoy, por ejemplo, en un grupo del Telegram de X-Learning, que son 1000 y pico de docentes usando esa herramienta para hacer recursos educativos gratuitos y abiertos a... No sé, me parece que las dos comunidades autónomas que nombrabas, Joaquín, son Andalucía y Extremadura. Firmamos un convenio hace menos de un mes por el desarrollo evolutivo de X-Learning. Y la idea es que pase ya una renovación de la aplicación para que pueda hacer el cambio que se necesita. Pero una vez firmado este convenio, ya en estos grupos que os comentaba con las comunidades autónomas, comentamos la firma de este convenio, el convenio se ha publicado en BOE, etcétera. Sí que hemos visto CEDEC, que estabas nombrando, tenemos ahí a nuestras compañeras del Ministerio dentro de Extremadura, ¿no? Ellas comentaban el gran interés por parte de las comunidades autónomas por participar. La verdad es que esa sensación de hay una demanda y hay que atenderla es muy interesante. Está relacionado con la parte que antes decías, ¿no? de los frikis de los centros que estamos lanzando estas cosas, pero yo creo que sí que cada vez tiene más adeptos. Es una posibilidad muy, muy interesante. Siempre tenemos que verlo, ¿no? Convivimos en la educación muchos tipos de personas. Antes decía, los profesores, ¿no? Somos muy diferentes, cada uno de su padre y su madre, como todas las profesiones, pero la que yo conozco es esta, ¿no? La educativa. Y tenemos al profesor que prefiere tener y el libro de texto desde el minuto 1 hasta el final del curso y totalmente legítimo y funciona estupendamente. Pero tenemos que conseguir que además del que está haciendo continuamente recursos educativos abiertos, mezclar las dos cosas. Conseguir que el que está con el libro de texto, yo creo que con el proceso de digitalización además le permite a esta persona que no salía a salir del libro de texto la posibilidad de meter recursos educativos abiertos en su día a día. No te digo que vaya a hacer toda la programación, yo soy de geografía e historia, no, pues no va a hacer toda la programación de primero de bachillerato de recursos educativos abiertos, pero utilizando el libro de texto habitual, igual decide utilizar 2 unidades didácticas con recursos educativos abiertos. Entonces yo creo que con la renovación de EXE, la posibilidad de las comunidades autónomas de la que estamos conversando ahora, la publicación de algunos recursos educativos que estamos haciendo en el INTEF. Yo creo que ahora hay un gran momento. Ahí nos enmarca, ¿no? Como sabéis, la administración solamente puede funcionar si hay un marco legal. ¿No? Tú como ciudadano tienes derechos y tienes derecho a actuar si no hay nada que te lo impida. Y la administración solamente puedes actuar si te deja, si te da alguna norma. A nosotros nos enmarca ahora mismo un convenio que tenemos hecho en Educan Digital. Educan Digital se realiza un convenio con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, por el que el primer ganeje de ese convenio es el
dotar de dispositivos a alumnos en brecha digital. Pero el tercer eje de ese convenio, creo que es el tercero, está ligado a los recursos educativos abiertos. O sea que realmente existe ya un marco legal dirigido hacia ese impulso y yo creo que tenemos que aprovechar. Porque sí, como decías, Joaquín, es interesante y además una demanda. Julio, mi pregunta desde Argentina, ¿cómo estás? Buenas. Interesantísimo todo lo que venís planteando y esa mirada de cómo se sigue, ¿no? A mí hay un tema que me interesa que me puedas contar cómo el INTEF planifica de alguna manera la articulación con otros niveles del sistema educativo, en esto de las competencias digitales, en la formación docente y en relación con otros niveles educativos. ¿Cómo lo plantea el INTEF? Si lo tiene pensado o si que considera que es Ahora importante. justo con motivo no, la verdad es que no sé por cuál fue el motivo, pero bueno, a principios de año el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización, sacó el Plan Nacional de Competencias Digitales, ¿vale? Es un plan nacional, no, como os decía, no va dirigido solo a educación, sino que toca todos los ámbitos, ¿no? Y en el ámbito de la educación estuvo creando diferentes grupos de trabajo. Y en un grupo de trabajo que hace poco se creó, no creo que hace más de 15 días, nos juntamos. Y nos juntamos por primera vez con gente de las universidades para hablar de este tema. Nosotros, como en el Ministerio de Educación, hubo un tiempo que era el Ministerio de Educación y Universidades y podía haber más relación, pero en este caso sobre la competencia digital no teníamos relación. Y hemos empezado a conversar, nada, ya te digo, hace justamente un par de semanas, para ver hacia dónde van. Algunas universidades, en el caso de España, van muy avanzadas y sí que están hablando de certificaciones. En el caso de, creo que es Tarragona, no me acuerdo si diría en Cataluña, una universidad está empezando a certificar a sus profesores y nos interesa porque si ese es el camino que nosotros vamos a llevar, ¿por qué no coordinarnos, ¿no? En este sentido, pregunto más concretamente, ¿qué opinás de la formación del profesorado con competencias digitales? ¿Cómo ves la situación en España? Nosotros en Argentina, durante muchos años tuvimos un plan que se llamó Conectar Igualdad, que permitía de alguna manera que todos los docentes y estudiantes accedan a un dispositivo tecnológico, y después se dejó de funcionar, y cuando vino la pandemia nos encontramos con un montón de falencias, no solamente desde lo tecnológico, sino también desde el nivel de conocimiento del uso de las tecnologías. Y creo que hoy nos pesa eso para los profesores, para los docentes, nos pesa mucho el no poder dominar todas las posibilidades que tenemos de tecnología. ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Y cómo se está trabajando desde el INTEF para acotar la brecha? Y como os comentaba, las competencias que tenemos son reducidas. Realmente el profesorado a quien nos dirigimos es profesorado de Ceuta y Melilla y en el exterior, pero la colaboración con las comunidades autónomas va dirigida al desarrollo de esta competencia digital. Antes os decía, el marco es muy amplio, ¿no? Y entonces hablamos de temas de seguridad o de comunicación, pero sabemos que las comunidades autónomas o incluso nosotros hemos sacado formación dirigida a las herramientas que están usando en el día a día. La pandemia nos llevó al uso del Moodle a diario o de herramientas de comunicación y de procesos de enseñanza de aprendizaje por parte de los profesores y sabemos y colaboramos con ellos en el impulso de este tipo de formaciones. Son muy específicas y realmente lo que te permite, pues eso, sabéis, la mayor parte de las comunidades autónomas han hecho convenios con Microsoft y entonces a través de Teams o con Google a través de Google Classroom. Son formaciones de este tipo y la verdad es que de diferentes niveles y de diferentes capacidades está haciendo que el profesorado pueda engancharse. Pero claro, lo que antes decía, aparte de ese uso de esa herramienta, que es fundamental, porque si no, no nos sirve nada lo que nos llega, yo creo que tendríamos que una visión más amplia, ¿no? Hay temas fundamentales como es el tema de la seguridad en las redes o el tema de la identidad dentro de Internet, ¿no? Y si nosotros tenemos que formar a nuestros alumnos en esto, tenemos que estar formados también. Hombre, que lo que estábamos diciendo antes, para poder enseñarlo, primero uno tiene que conocerlo y para tener que conocerlo tiene que crear la necesidad de tener ese recurso ahí en mano y de utilizarlo y todo. Yo creo que esto es como el pez que se come en la cola, ¿no? Para poder formar a unos alumnos, uno tiene que ser. Y esto también es dónde empezamos, en la universidad, en los colegios enseñando a los niños. ¿Cuál debería ser el punto de partida? Esto
Sí, es uno de los temas. A los futuros docentes, claro, eso o es. a los futuros ciudadanos. O sea, yo creo que los ciudadanos lo tenemos que tener claro, ¿no? Europa además está hacia esto. Europa sacó el Digital Education Plan dirigido hacia las competencias digitales de la ciudadanía y va a dar un gran impulso. Referido además con el mecanismo de recuperación y resiliencia, como os decía, hay dinero dedicado a eso. Y nosotros con la nueva ley entendemos que vamos hacia ahí. Se publicó lo que se llamó el perfil de salida, que es aquello que consideramos que los alumnos en cuarto de la ESO qué competencias tienen que tener, ¿no? Y ahí se establecían lo que consideramos que una persona de 16 años, que al final ya has abandonado la educación secundaria obligatoria, por lo tanto no eres un ciudadano pleno con respecto a derechos, al menos hasta los 18, ¿no? Pero el mínimo sí que lo tendrías, lo básico, ¿no? Lo que consideramos ese perfil de salida básico sí que lo que tienes que tener. Pero claro, hay que empujar más allá. Si hablamos de docentes, tenemos que hablar de la carrera docente y tenemos que hablar de la formación inicial, tenemos que hablar en el caso de los maestros de sus carreras o en el caso de los de secundaria, el máster. Y si no solo el máster, el acceso a la función docente. Ahora mismo a ninguno nos exigen ningún tipo de conocimiento informático ni en oposiciones ni de competencia digital en el desarrollo de tu profesión. Si muchas veces ocurre, es voluntarismo. O sea, es que jugamos muchas veces en esta profesión a esto, de voluntarismo, pero vamos a dar un paso más, vamos a intentar que no sea solamente voluntario. Es claro. Voluntario, pero necesario ya. Claro, por eso. Y ha sido triste, como hablamos antes, ha sido muy triste que haya tenido que venir una pandemia para que vea la gente la necesidad en competencia digital. Entonces... Sí. Pero bueno, cuando es como aprendemos. Las primeras reuniones, no sé, las primeras charlas que tuve o algo así, ¿qué visión tienes de la pandemia? Y fui al primero, me pregunta y dije, negativa. O sea, han muerto 100.000 personas, que a mí se va a tener, y entonces después a continuación todo el mundo, no, hay un punto positivo. Yo parecía el cenizo. Sí que es verdad, o sea, la visión de la pandemia es negativa, pero en esto que no estamos hablando ahora mismo, yo creo que ha supuesto un impulso brutal. La concepción no es solo del profesorado, en general de la ciudadanía, para concebir que el tema de la digitalización no solo es que haya venido y nos haya pegado un empujón, nos ha pegado un arreo en este último año espectacular, sino que está para quedarse. Efectivamente, hay que conseguirlo. Y yo creo que Joaquín tenía ahí una pregunta hablando de visión de futuro, ¿no? De visión de futuro. Sí, es un tema que me interesa mucho por extremeño, porque creo mucho en el proyecto, porque creo que es una iniciativa que va a generar cambios, sobre todo metodológicos, y que está relacionado con esto de la competencia digital docente, que es lo de las aulas del futuro, que aquí en Extremadura también está cogiendo un impulso impresionante hasta el punto que la propia administración, la propia comunidad, pues ha sacado una línea para trabajar las aulas del futuro desde el plan Innovatel. Y bueno, no sé, es un tema que me gustaría que comentáramos. Cuando hablamos de competencias digitales, dentro del... Mira, hemos tocado los 4 grandes ejes. Hay un eje en el INTEF, es el de competencia digital, ¿no? Hay otro eje que es el referido a lo que sería equipamientos, ¿no? Un tercer eje de recursos educativos abiertos y el tercer gran eje está referido a las competencias digitales avanzadas, ¿vale? Y en esas competencias digitales avanzadas en el INTEF, aparte de que tenemos relación con agentes y relacionado con formación que ofrecemos en abierto o algún tipo de curso específico, tenemos 2 grandes proyectos. Uno es el EFCIA, que es la Escuela de Pensamiento Computacional de Inteligencia Artificial. Firmamos convenio con las comunidades autónomas por el que se ofrece formación a los profesores de diferentes niveles, primaria, secundaria y bachillerato, para la idea de llevar ese pensamiento computacional de inteligencia artificial a las aulas. Pues ya sabéis, robótica, el uso de Scratch, etcétera. Y el otro gran proyecto de estas competencias digitales avanzadas es el aula del futuro. Tenemos en el INTEF la primera aula del futuro de España y con la idea de un cambio metodológico, pero no con que todas las aulas sean. O sea, sabéis el concepto del aula del futuro, de romper espacios, distribuir unos espacios en unas aulas en los que los alumnos van centrándose en proyectos, pero no para que todas las aulas sean aulas del futuro, porque no es la idea, ¿no? La idea es que sea un lugar de experimentación o de uso temporal en el que el profesor y los alumnos puedan aprender qué metodología puede utilizar o qué cambios metodológicos puede utilizar. Estamos encantados porque el proyecto está siendo una bomba y estamos viendo que diferentes empresas están sacando sus propias aulas del futuro, pero vamos, que vas a
a una empresa típica de compra de dispositivos y tienes tu stand de aula del futuro para tu centro educativo. Entonces, a partir de ese proyecto de aula del futuro que teníamos en el INTEF, que seguimos en el INTEF y lo acabamos de remodelar y lo vamos a cambiar de espacio, se creó convenios con las comunidades autónomas. Entonces, estamos en firma de convenios con las comunidades autónomas para que las empresas que colaboran con nosotros en el aula del futuro pues han ido colocando paneles, han ido colocando mobiliario. La idea es romper muchos esquemas, ¿no? Hagan lo mismo en 17 aulas del futuro, una en cada comunidad autónoma y en el caso nuestro además una en Ceuta y otra en Melilla. Y la verdad es que sí, como decías Joaquín, es un proyecto muy interesante que se está llevando, pues eso, en el caso de Extremadura, se va a llevar a más, o sea, no solo es el aula del futuro por el convenio que tenemos con las empresas que antes os decía, sino que se amplía a casi todos los centros, a los centros que se presentasen voluntariamente. Yo tengo la suerte de estar en un cole que está apostando por esta... Por implantar una aula del futuro. Todavía está en proceso, todavía con los medios de los que disponemos, porque más que medios en realidad, y más que el espacio y los colorines, que muchas veces hay gente que ajena al proyecto, que no lo conoce, que se queda con eso. Es más una filosofía, creo yo. Y entonces está muy bien, porque en mi cole teníamos un grupo de maestros que ya tenían como ciertas iniciativas por trabajar de otra manera, y el hecho de tener ese espacio, de disponerlo, de poner a su disposición, es como actúa como de catalizador para que esas nuevas formas de hacer se aceleren y a la gente le entran ganas de probar y empiezan a hacer proyectos y el proyecto empieza a ser más grande y ya son proyectos colaborativos entre distintas áreas y yo lo estoy viendo en mi centro, creo por eso que en el resto creo que en cada centro un espacio así sería genial. Sí. La verdad es que sí, y lo que decimos, que al final es enganchar a gente y sobre todo con un concepto de centro, lo que decíamos, crear tu propio plan, ya no tiene que ser solamente de plan de digital, sino un centro que tenga bien pensado y bien desarrollado su programación, su idea de centro hacia dónde quiere ir, puede conseguir mucho, porque si implicas al claustro, sabes que de verdad esto podría funcionar. Una pregunta, Julio. Los proyectos, perdona, Leandro, que al final los proyectos que funcionan son los que salen del centro, donde el claustro está concienciado y apuesta por ello. Entonces... Referido a eso, Pilar, iba a preguntar respecto a la formación del profesorado con respecto a la planificación, a la gestión de proyectos basados en tecnologías. ¿Cómo lo ves desde España, Julio? Es que ahora mismo una de las cosas que hemos visto y también nos preocupa, porque realmente yo creo que es preocupante, por un lado está muy bien, ¿no? El mundo digital, el mundo de online, la conversación que estamos teniendo ahora mismo contigo en pleno o al comienzo del invierno y nosotros asados ya, porque llega el verano, ¿no? Pero por otro lado ha hecho que se multiplique la formación, la oferta de la formación a un nivel exponencial. Antes acudías a la formación que tenías en tu localidad, si vivías en un municipio pequeño tendrías que acudir a la provincia y alguna vez podía haber algún caso de formación online, ¿no? Pero desde abril estamos recibiendo como profesores, o sea, a los profesores estamos ofreciendo, el caso de Joaquín, por ejemplo, Extremadura, entiendo que podía acudir a la formación si vives en Mérida, a la formación que te ofrecían en Mérida y alguna vez alguna formación online. Ahora Joaquín recibe toda la formación que se saca en Mérida, más la que se saca en Badajoz, más la que se saca en Cáceres, más toda la que se pueda sacar por parte del INTEF, más toda la que vayamos a sacar después de ámbito nacional, ¿no? Entonces, hay muchísima formación. Hay muchísima formación y digo que es una de las grandes preocupaciones, no preocupación, ojalá, ¿no? Mantengamos ese nivel de formación sin saturar al profesor. O sea, tiene que formarse en digitalización, tiene que formarse en ODS, tiene que formarse en el nuevo currículo que vamos a desarrollar, tiene que formarse en inclusión, tiene que formarse en muchos elementos, ¿no? Y volviendo a la pregunta que era el objetivo hacia donde me decías, con esa enorme oferta de formación se ha podido llegar a concretar mucho en ámbitos que hasta antes eran muy poco abarcables, ¿no? Entonces ahora sí que podemos ofertar esa formación tan específica para gente que se va a dedicar a estos ámbitos. Pero mi reflexión iba hacia pudiendo llegar a eso, que antes posiblemente no podríamos porque eran muy pocos los profesores a los que teníamos que dirigir. Ahora, pudiendo llegar a eso, hacemos que eso se sume a otro y a otro y a otro curso. Entonces yo creo que es una reflexión que me parece interesante hacer por saber si estamos sobresaturando al profesor, porque al final
tienes el tiempo limitado y muchas veces estas formaciones, y muchas veces no, casi siempre estas formaciones son voluntarias. En el caso de los docentes de la enseñanza pública, tenemos que cumplir una serie de horas para cubrir el sexenio y enseguida, tal como están las cosas ahora mismo, en 3 meses has podido hacer los créditos que te necesitas para hacer el sexenio y el resto es voluntario. Y lo mismo, pues que sí, que está bien que funcionemos con gente que es muy voluntariosa, pero tenemos que intentar que no sea siempre voluntario, que se agradezca o que se mida. No sé, es una reflexión que estamos, al menos en los últimos meses, yo tengo la sensación, por contactos de amigos, profesores y la oferta que nosotros sacamos, hasta ahora no llegábamos a tanto y ahora llegamos a mucho más, pero yo no sé si vamos a poder seguir este nivel. Sí, sí. Perdona. Okay. No, sí, dime. No, que relacionado con esto que estabas comentando, hay una cuestión que yo me hago y es que si hay una sobresaturación de formación. Al principio de la charla hemos hablado del ejemplo de España como que hemos primado la presencialidad de los alumnos y que ha ido bastante bien, pero en cambio en la formación del profesorado no. Entonces, mi pregunta es, ¿volveremos a la formación del profesorado presencial? Porque aquí, por lo menos, estamos con formación a distancia, formación online, y yo personalmente la he hecho un poco de menos, consultarme con otros compañeros, y creo que si se vuelve si se llega a recuperar, que dudo, lo pongo en seria duda, si se llega a recuperar esa formación presencial, quizás disminuya un poco esa enorme oferta y quizás seamos un poco más selectivos los docentes. No sé qué. Sí, o sea, yo lo de la necesidad, una de las cosas que nos enseñó la pandemia, lo vimos todos en marzo, es la necesidad de la presencialidad. O sea, yo tengo 2 hijos pequeños y no solo por sus amigos, sino la necesidad del aula. O sea, yo pasear por el aula y poder mirar a tus alumnos y saber qué están haciendo y saber qué te van a preguntar o no te van a preguntar o que se quedan con la duda. Eso yo no sé, por Zoom me parece complicado. Si lo necesitamos con los alumnos, también lo necesitamos como profesores. Lo que puedes llegar a aprender en una reunión, en un curso, tomándote un café en mitad o un congreso sobre educación entre 2 charlas, no te lo va a dar tú. Entonces yo creo que sí, yo apuesto por la vuelta de la presencialidad, respetando todas las normas sanitarias, etcétera, pero esperamos que en septiembre, al menos el proyecto del Aula del Futuro lo tenemos previsto ya, que se va a hacer presencial. Antes has hablado del proyecto que estamos teniendo de CEDEC y sí que haremos jornadas en septiembre en Madrid, presencial. Además, estamos hablando de un ámbito de profesionales que va a estar vacunados en 99% de aquí a pocos meses, ¿no? Y entonces espero ir hacia esa normalidad. Dime, Pilar, perdona, no te he oído. No digo con la vacuna, a ver. A ver qué pasa. Sí, estamos un poco enfadados de la Extremadura. Estáis con la segunda dudando, ¿no? Todavía no sabes. Con respecto a esto de que la pandemia nos trajo y nos puso, ¿no?, un poco en tensión, Julio, ¿cómo ves la idea de la formación también en sistemas híbridos, digamos, en esta bimodalidad? Porque creo que también es importante, como decía Joaquín, si bien en el nivel superior ahí en España evidentemente están online, como acá en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, mi pregunta es, ¿será necesario pensar en una formación bimodal con sistemas híbridos a futuro? ¿O solamente apelamos a la presencialidad? Pregunta en voz alta. Yo creo que tiene cosas muy buenas, la posibilidad de sistemas híbridos y yo creo que es aprovechable, no solo por el tema de la pandemia, que este año ha habido casos, hemos dicho pocos, ¿no? Es cierto, pero ha habido aulas que han confinado y chicos que han confinado y ya no hacía falta confinarse a todo el aula, sino que un par de chicos. O en el caso de ese sistema en el que la mitad del aula estaba en un sitio y la otra mitad estaba en casa, ¿no? Pero creo que puede ofrecer herramientas muy útiles. Te ofrece liberación de espacios, te ofrece que no tengas que estar presencial en el centro y además te abre el mundo. Nosotros, otro de los proyectos que estamos en el INTEF, ¿no?, que dirigimos, somos el punto de comunicación de la Agencia Nacional de eTwinning, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros estamos pensando es que si vamos a instalar equipamiento para enseñanza híbrida y no mandan a nadie para casa, ¿por qué no podemos aprovechar para hacer una conversación con unos chicos que hay en Londres? Hago un proyecto de Twinning y entonces aprovecho la conversación con mi cámara, con mi webcam y entonces tengo una conversación entre mi aula y en una aula que hay allá en Londres. Entonces yo creo que sí que nos da recursos que hasta ahora no lo íbamos a utilizar y no solo es la opción del alumno, sino creo que puede abrir el centro a muchos sitios que antes no lo teníamos en mente.
Así que no estará para quedarse, porque yo creo que no, de manera habitual, ¿no? Porque, al menos en el caso de España, el esfuerzo del Ministerio ha sido hacia, bueno, el Ministerio de las Comunidades Autónomas ha sido hacia mantener abiertas las aulas, ¿no? Pero eso no quita para que pueda utilizarse. Sobre todo, yo creo que es más dirigido a los superiores, ¿no? Aquello que hablamos ya de cuarto de eso, bachillerato, mundo universitario, mundo de infantil, mundo de primaria, lo veo más complicado. Muy complicado, muy complicado. Efectivamente, yo creo que ese sistema híbrido para niveles superiores, bachillerato y universidad. Porque incluso en secundaria algunos perdemos por el camino. Sí, ese es otro de los grandes problemas, además. Antes os estaba comentando de la brecha digital y ahí tenemos un gran reto como país. Cuando confinaron y mandaron a casa a todo el mundo, al final muchos en el caso de donde yo estaba en Guadalajara y estaba trabajando en la delegación y vamos, removimos cielo y tierra para poder entregar a los chicos dispositivos. Pero claro, tú estabas encerrado en casa, habías hecho con la Guardia Civil o Protección Civil que les llegaba el dispositivo, pero claro, el chico de tercero de primaria no sabe qué hacer con un dispositivo, pero es que el padre tampoco, o la madre tampoco sabe, entonces no tiene competencias digitales. Esa es la gran brecha digital realmente, porque el dispositivo, insisto, antes lo que decía Paula, ojalá fuese siempre fácil, pero digo, es fácil dar un dispositivo, ¿no? El complicado es qué hacer con ese dispositivo. Y realmente o hay una formación generalizada, pero no nos podemos quedar solamente los chicos, en los alumnos. Las familias tienen que ser parte. La relación con las familias, ahora mismo está todo digitalizado, ahora mismo las comunicaciones, al menos en los centros yo, mis hijos, ya no hay ninguna comunicación en papel, todo está digitalizado, pero sabemos que hay familias que se quedan fuera. Y eso es un problema. Y no sabes si a través del AMPA o a través de los ayuntamientos, a través de servicios sociales de las comunidades autónomas, quién tiene que atender a estas familias para darles esas competencias digitales. Pero es uno de los grandes retos, yo creo, que tenemos como país. Quiero decir que veis el problema de esas familias que no usan esas plataformas a lo mejor para la comunicación entre docentes. Triste será cuando uno no sepa ni tampoco quiere, pero triste es el que sabe y no lo hace. Ya. De tal manera a todos... Eso, Pilar, ya no son competencias, eso son otras competencias, no son digitales. Ahí empezamos por las necesidades básicas y las habilidades sociales, ¿vale? Eso, si la competencia la cívica, ciudadana, pero no digital. Efectivamente. Un terreno complejo. Pero sí que ha habido formación a las familias, por lo menos por aquí, en eso, en el uso de la plataforma, recalcar que pase la vía de comunicación. Aquí, el programa el PROA Plus, se hizo un esfuerzo importante por formar a las familias. A las familias, claro. Lo que pasa es que la participación, bueno, pues claro, no siempre es la que uno espera. Uno piensa que después de la que pasamos, das la posibilidad de formar a la familia de manera aquí por lo menos lo hicimos de manera muy flexible, sin ningún tipo de coste para la familia ni nada, y muy a la medida de la necesidad, y aún así te sorprende la poca participación, no sé. Pero además hay un problema que es que existe el cero en competencia digital. Y ese cero en competencia digital te aísla totalmente de una formación. O sea, porque manejar una aplicación del móvil, el 99% de la población puede, ¿no? Pero hay un 1% que es que ni siquiera es capaz. Y entonces a esos o le das una formación presencial dirigida totalmente o es complicado llegar a ellos. No digo que sea la causa general porque no lleguen, pero tenemos ahí un grupo de gente, de población que parte de un 0-0. Y claro, eso es muy complicado de atender. O sea, estoy pensando un mundo rural, gente mayor, no es el ámbito de los padres de centros, ¿no? De colegios. Esa cuestión es muy difícil y con las familias, con algunas familias no podemos siquiera intentarlo porque es complicadísimo. Entonces, en mi centro, desde el confinamiento del curso pasado, lo que hemos decidido este curso es que en una hora que tenemos del currículo, que lo podemos dedicar a lo que queramos, lo estamos dedicando a la competencia digital, trabajando con los alumnos. Y en estos casos serán los alumnos que ayudarán a sus padres, porque los dispositivos ya se están entregando a las familias, pero manejar esos dispositivos saldrá del colegio y de lo que los alumnos aprenden en el colegio. Esto en primaria, porque en primaria es muy difícil trabajar online.
tenemos siempre que tener una familia detrás para orientar el trabajo. ¿Qué te parece así, poniéndolo de esta forma, empezar desde el colegio también a hacer esta revolución digital? Es la manera muchas veces de que lleguen a las familias. Los chicos son los que pueden llevar a casa estos cambios y realmente, sobre todo es que si no te van a apoyar dentro de la propia casa, será el chico el que tenga que llevarlo. Y me parece muy bien, es una de las maneras más óptimas de llevarlo. Ojalá hubiésemos previsto esto antes de marzo y que estos chicos que estaban en situación de brecha no económica, no, o sea, normalmente son socioeconómicas, ¿no? Pero en esa falta de competencia digital los hubiésemos tenido preparados porque el cambio, la brecha no hubiese sido tan significativa. Y es una brecha muy grande. Lo sentiremos por muchos años más, creo yo. Esperemos volver al presencial en poco tiempo. De todo, para todo. La verdad es que se agradece. Antes lo hablábamos, ¿no? Que al principio, cuando España apostó por la presencialidad, en septiembre nadie creía que íbamos a salir tan bien. Como dices, ha habido centros con aulas confinadas, 1, 2, 3, pero al final, dentro de lo que cabe, los centros sí que han sido lugares, espacios seguros. Sí, ha sido gracias a vosotros, o sea, Pilar, o sea, sí. Los chicos, las familias, pero el profesorado. Ya yo lo que he visto, o sea, mi mujer iba con ropa de esquí al No aula, te voy a o sea, decir que no, por claro. eso te digo, no, si te digo en serio, totalmente. O sea, la administración puso el marco, ¿no? Otra vez, pero realmente volvemos a lo mismo, a la voluntariedad. O sea, aquí Filomena, pues ya sabéis, Filomena, lo que supuso y a 8 grados bajo cero, dando clase con las ventanas abiertas y corriendo. Y se mantuvo y no se cerró. O sea, al principio, cuando no podías llegar por la nieve, se cerraron, ¿no? Pero la semana siguiente, que hacía un frío horroroso, se mantuvieron las aulas abiertas. Y ahí me parece totalmente, o sea, admirable por la profesional que pertenezco, por las familias de los centros y los chicos, que ha sido espectacular. Porque, vamos, mascarillas, frío, o sea, es todo lo que pensábamos en septiembre, son todo aspectos negativos para decir esto no sale. Y salió y ha salido. Y nos quedan 11 días de clase para primaria, ¿no? Y yo creo, de verdad, es algo que como país podemos estar muy orgullosos. Sí que lo estamos. Pues vamos llegando casi al final. Al final la tertulia se pasa rápido y agradable. ¿Y qué te parece, Julio, si cerramos el diálogo con la pregunta que damos origen, ¿no? a esta invitación, que es ¿hacia dónde va la formación del profesorado? Vale. Hacia donde queramos llevarlo todo nosotros. Sí, es eso. Es verdad. O sea, ojalá te lo pudiese decir, ¿no? Y hacia donde la familia nos quiera acompañar. Pero no, sí que hay un sitio claro que es la digitalización. O sea, la competencia digital docente. Así hay elementos, ¿no? Antes los he nombrado. Por un lado está el tema de las ODS, ¿no? El tema del currículo, pero el tema de la inclusión, y es algo fundamental, pero hacia donde vamos es la digitalización. Y no digitalización, y otra vez te repito, no es el uso de cacharros. Eso se puede enseñar a la gente a proyectar un PowerPoint. No, es otra cosa, vamos allá. La competencia digital docente es algo más complejo y mucho más completo. Así que yo creo que vamos hacia ahí. Y hacia ahí vamos, o sea, ahí nos estamos dirigiendo. Como decimos, ¿no? Que las pizarras digitales son más allá de ver un vídeo. Eso es. Y es lo que antes comentaba, porque para poner un proyector no hace falta muchas inversiones. Para eso hay proyectores muy baratos en comparación con otras herramientas, ¿no? Si vamos a poner herramientas tan caras y tenerlas infrautilizadas, no. Vamos a de verdad formar a los profesores para que le den ese uso y que creo que puede repercutir positivamente. Pues sí, amigos argentinos, Portugal, si queréis comentar algo y si no, pues... No, gracias Pilar, agradecerte Julio, la verdad que es muy interesante poder intercambiar, poder conocer cómo se está trabajando para mí y todos los que formamos parte del equipo de Red de Diálogos desde Argentina. Es muy valioso contar con personas como vos que pueden aportar a la reflexión y también una mirada hacia cómo seguimos, porque de eso se trata, ¿no? No quedarnos en la pandemia que nos arrasó y nos atravesó, sino cómo continuamos, ¿no? Porque la vida sigue. Lamentablemente han quedado muchos en el camino, pero muchos docentes han puesto y están poniendo el hombro y todo su trabajo para poder continuar enseñando
en este contexto tan complejo. Así que desde mi parte, agradecerte profundamente, es un placer poder dialogar con vos, y tomo algo que vos decías recién, el hecho de poder intercambiar y poder continuar, que los centros o escuelas, como decimos nosotros, puedan relacionarse a la distancia, y yo creo que eso llegó para quedarse, digamos, eso ha llegado para quedarse. Lo que tenemos que hacer es un buen uso de eso y aprovecharlo como un recurso de conocimiento y de intercambio. Cuando hablamos de geografía, que bueno, hablemos de geografía, pero bueno, contactemos a alguien del otro lado del charco, como estamos haciendo nosotros, a 14.000, 13.000 kilómetros de diferencia, podemos hacerlo. Así que de mi parte, Julio, agradecerte profundamente que te hayas acercado con nosotros hoy. A vosotros, muchísimas gracias. De mi parte también, muchas gracias. Me encantó este diálogo, encantó conocerte, Julio, y nos has traído ideas bastante ricas y interesantes. Muchas gracias a todos, y que sí podamos seguir charlando un poquito de vez en cuando, y salud para todos, que es lo que necesitamos. Eso es, salud. Muchas gracias, Julio. Lo mismo, muchas gracias por ser tan accesible, y a mis compañeros. Gracias a vosotros. Ha sido un rato muy agradable y la verdad es que he estado muy cómodo, o sea que encantado, y cuando queráis. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.